Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este subprograma Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos, como siempre, Priyanka Rodríguez, Camelia Michel, una servidora Raquel Valerio, y como siempre tenemos con nosotros también, además, a Osvaldo Montalvo, economista, patriota, nacionalista, dominicano, en la primera parte. En la segunda parte, después, se agrega nuestro invitado de honor, nuestro invitado de siempre, es el historiador Manuel Núñez, quien a su vez es el director y productor de este programa Encuentro con la Soberanía. Hoy tenemos una programación muy especial porque es nuestro último programa aquí en Teleimpacto. Nosotros continuaremos nuestra programación y lo estaremos subiendo a YouTube. Cambiamos de espacio. Cambiamos de espacio por el momento. Ahora bien, como les dije, tenemos una programación especial y queremos externar nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado para que este programa haya llegado a todos ustedes con la calidad que ustedes merecen, tanto a las personas que trabajan aquí como a los patriotas nacionalistas dentro del país, fuera del país, a todos los que nos siguen y nos han escrito por nuestro correo, a Manuel Núñez. Bueno, realmente somos nosotros los que agradecemos a todos ustedes y el apoyo que hemos tenido a los directivos de este canal de televisión y que han hecho posible durante 2 años que nos hemos mantenido. Eso es algo grandioso. O sea, comenzamos nosotros el equipo y terminamos aquí el equipo completo. Eso es algo que tenemos que celebrar y que sea de ejemplo para los demás grupos. Raquel, perdón, pero que esas personas que nos sigan, que recuerden que igualmente nos pueden seguir en YouTube, que vamos a seguir con el programa, simplemente es un cambio de espacio. Claro que sí, y nos pueden también encontrar en YouTube, por Facebook, a nosotros, también independientes, Priyanka, Camelia, Osvaldo, Manuel y a mí, y que se pueden comunicar con nosotros también en los teléfonos que ya ustedes saben, por WhatsApp. Bueno, vamos nosotros de inmediato a hablar un poco de cuáles han sido los grandes temas nacionales que han irradiado durante estos 2 años. Tenemos el plan de regularización de la ley 16914, tenemos el caso de Odebrecht, el caso de Cielo García, esa niña mutilada y que aún todavía no se ha resuelto esa situación de atracar, bueno, no de atracarnos, sino de atrapar. Que por cierto, sí. hace 2 semanas aproximadamente la Policía Nacional otra vez atrapó por error a otro haitiano, supuestamente que ella era Jeffrey, y tuvieron que desmentirlo. Y me parece muy cuesta arriba y muy vergonzoso que esto esté pasando con la Policía Nacional ya en 2 ocasiones. Además, ellos tienen las descripciones de Jeffrey. Jeffrey le faltan algunos dedos en una mano que ha perdido por riñas anteriores. Tiene un machetazo que va desde la cara hacia la cabeza. O sea, tienen descripciones específicas. Y Jeffrey, señores, por ahí andan las notas de voz, que manda notas de voz por WhatsApp a cada rato. Claro. O sea, si no lo atrapan es porque no quiere. Y lo más importante de todo esto es quién protege a Jeffrey. Estaremos contando quizás con altos mandos, no sabemos, pero alguien realmente está protegiendo a este delincuente. Eso es correcto. Y Camelia, ¿puedes decirnos qué cosas y casos recuerdas de estos 2 años que hemos tenido este programa Encuentro con la Soberanía? Mira Raquel, realmente lo nuestro es una batalla muy dura. Y no solamente en estos 2 años particularmente. Nuestra batalla abiertamente comienza a partir de la sentencia 168-13. Realmente este grupo de amigos que estamos aquí no es por casualidad. No es por casualidad. Algunos tenemos muchos años conociéndonos, como es el caso, por ejemplo, mío con Manuel Núñez, con el mismo Osvaldo, y con ustedes dos que nos hemos comenzado a tratar en esta lucha. Realmente hemos tenido los ciudadanos dominicanos, gente como uno, de la verdadera sociedad civil, porque se entiende como sociedad civil esos grupitos que andan por ahí organizados y esas ONG que lo que son es, bueno, ya sabemos lo que son. Somos nosotros, la ciudadanía,
que no estamos empoderados, que no tenemos realmente un acceso directo al poder, quienes hemos tenido que tomar la delantera. Y este programa ha sido una punta de lanza. Pero realmente la batalla comenzó abiertamente desde la sentencia, desde mucho antes. Mucha gente estaba preocupada con el tema haitiano, pero la sentencia realmente puso en evidencia todas las maquinaciones internacionales que algunos sospechábamos, pero ahí comenzamos a verlo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día tenemos ya evidencias de cómo ha ido desarrollándose ese proceso de apropiación de la República Dominicana, de apropiación de fuerzas que no son nacionales y desapropiación de nosotros, de la sociedad dominicana. ¿Qué sucede? Yo creo que es particularmente grave. Mira, más que referirme al pasado, yo quiero hacer un énfasis en ese rol odioso, vulgar, abusivo que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte que no tiene competencia sobre temas de soberanía. Los organismos internacionales no lo tienen. Ya hay convenciones que establecen todo un marco legal entre naciones para ciertos temas, como es el tema migratorio. Esa competencia de la Corte, y hay que decirlo aquí, han sido los gobiernos post-Balaguer los que le han dado toda esa libertad y toda esa facilidad y todo ese andamiaje que hay ahí establecido. Porque fíjate, la Corte hace pocos días dio a conocer que sacó a República Dominicana de la lista negra en derechos humanos, pero claro, por el tema haitiano, porque no se refiere a otro tipo de violaciones que ocasionalmente pueden surgir. No, nos sacó de la lista negra. Bueno, no sabemos basado en qué, porque ahora vienen a hacer un reclamo, que, ojo, esto es lo más delicado, de que la ley 169-14, que se estableció como un bajadero para pasarle por encima a la sentencia, y con eso quizás la clase política dominicana pensó que iba a minorar las presiones internacionales para nacionalizar a todos los haitianos. Digo, mi teoría no es que son los haitianos que están aquí los que hay que nacionalizar, sino a todos los haitianos, a los que están en Haití, los que están aquí, los que están en Estados Unidos, todos son dominicanos, todos, aunque nos odien, son dominicanos. Exacto. Y hay que tolerarlo, porque la Corte lo dijo. ¿Y quién es la Corte? Pero si a la Corte le viven sacando los pies en todas partes, está desacreditada. Algunos de sus directivos han sido inclusive llevados a tribunales por razones por razones vulgares, de estafas y etcétera. O sea, ¿y quiénes son esta gente? Entonces ellos quieren que se pase, que se elimine la 169-14, que yo entiendo que sí, que es una ley que es inconstitucional, pero ellos quieren que la eliminen para que también se desoiga por completo la sentencia y se invalide la sentencia más de lo que ha sido invalidada. Sí, entonces que todos los hijos de ilegales, claro, esto no se refiere solamente a los haitianos, porque estamos hablando de que aquí hay otros nacionales de otros países que sí, que pueden tener ilegales aquí. Pero claro, lo que hacen bulla son los haitianos, porque esos son los que tienen la vida de su estado comprometida y quieren resurgir a partir de nosotros. Claro, y mira, Osvaldo está loco por hablar. Osvaldo, yo te voy a dejar hablar ahora mismo, espérate. Pero mira, tú sabes que hay algo que a mí me preocupa más que las mismas declaraciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y es ¿qué se está moviendo debajo de esas declaraciones? ¿Con qué apoyo están contando ellos? Con el del gobierno dominicano. ¿Qué va a hacer el gobierno dominicano? Claro, va a ceder como siempre ha cedido, pero lo peor aún es que si cede a las peticiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en este momento nosotros nos vamos a ver en un punto totalmente crítico, y me refiero crítico a que se puede imaginar mucho peor de lo que hemos vivido hasta el momento. Y esta lucha va a continuar por años, va a continuar, porque esta lucha no se va a acabar mañana, no se va a acabar en un mes, no se va a acabar en 2 años. Esta lucha, señores, va a continuar y es muy ardua, y las cosas que se pueden presentar en lo adelante son preocupantes realmente. El entorno que se vislumbra en unos años es muy preocupante con respecto a la inmigración. Entonces mucha gente nos acusa, por ejemplo, Matías Bosch, ahora mismo las declaraciones de obispos, que fue una falta de respeto, una falta de respeto de la Iglesia Católica, una falta de respeto de ese sector de la Iglesia Católica que está a favor
de esa charlatanería de una inmigración ilegal que basados en el humanismo quieren despojar a los dominicanos de todos nuestros derechos para entregárselo a esos inmigrantes haitianos, a esos inmigrantes ilegales, a esos inmigrantes que le enseñan en su país que esta parte de la isla le corresponde. Entonces mucha gente nos critica. ¿Por qué el énfasis con los haitianos? Es que no fueron los venezolanos con los que nosotros tuvimos el segundo genocidio más grande de las Américas. No los cometieron los gringos contra los dominicanos, ni los venezolanos contra los dominicanos, ni los hindúes, ni los españoles, fueron los haitianos. O sea, la situación histórica que nosotros tenemos es con los haitianos y es preocupante y le estamos repitiendo de peor forma todavía. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar, que vuelva una masacre de la forma que han pasado ya en la República Dominicana. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Así Osvaldo. es, Osvaldo. Como economista, no solamente como economista, sino como nacionalista, como patriota, como ente dominicano, ¿qué tú puedes decirle al pueblo dominicano en estos 2 años que hemos tenido de programa? Mira, lo interesante es que hay algunos planteamientos que los economistas lo hacen pretendidamente elaborados, pero que tienen mucho de sentido común. Entonces, lo primero que uno se plantea es cuando uno quiere hacer un negocio cualquiera, pero uno no tiene todos los recursos. No tiene todos los recursos de dinero, no tiene todos los recursos de conocimiento tecnológico, de mercado. Entonces uno se busca un socio. Entonces, el sentido común te dice que tenemos que buscarnos un socio que nos sume. Es decir, si yo necesito dinero, pero no tengo todo el dinero, entonces tengo que buscar un socio que aporte capital. Si yo tengo el dinero, pero no tengo el conocimiento, entonces tengo que buscarme, y si no, tengo un socio que está en Estados Unidos porque es un negocio de exportación, entonces me asocio con ese individuo para que él distribuya la mercancía o lo que sea el servicio, o traiga gente al hotel de que se trata el negocio, pero que sume. Y algunas personas plantean que el mejor negocio se hace cuando nosotros buscamos el peor socio. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo sentido común se aplica. El mismo Manuel Núñez, en una ocasión, estábamos conversando sobre uno de estos debates, y había gente que estaba, fusionistas por supuesto, que estaban planteando que sacar a la juventud dominicana de las escuelas para meter a los haitianos que no tienen escuela era la labor más humana que se podía hacer y era una cuestión extraordinaria, o sea, dejar a los jóvenes dominicanos sin educación y que eso era bueno. Pero es que eso no resiste ningún análisis. O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a dejar nuestra propia juventud sin educación para darle educación a nadie, ni a los haitianos, ni a los americanos, ni a nadie? Entonces, nosotros como país necesitamos socios que aporten y Haití no nos aporta nada. Entonces, algunas personas esa lógica simple quieren retorcerla y quieren plantear que una sociedad que lo único que nos trae es penuria y problemas. Y problemas, porque son gente que por cantidad de circunstancias, que no la vamos a enumerar aquí porque son muchísimas, pero circunstancias que son propias de ellos, porque uno de los elementos es que los fusionistas exculpan a los haitianos de cualquier tipo de delito o de situación o de tara o sea, hacen una idealización de la indigencia haitiana. Lo plantean como que los haitianos llegaron a ser indigentes como de forma espontánea, como que no hubo un proceso de degeneración, de empobrecimiento, de depauperización. Perdóname. Quizás por nuestra culpa, será. Pero también hay un poco de eso, o sea, tratar de inculpar a los dominicanos de la desgracia haitiana, porque de esa forma se genera un sentimiento de culpa y una forma de expiación. Entonces nosotros tenemos que expiar nuestras culpas permitiendo que esas personas vengan para acá. Ahora, el otro elemento que, suscribiendo 100% a lo que ustedes están diciendo, que he tratado de analizarlo y de plantearlo, e incluso de plantear en los escenarios que yo no tengo la respuesta, pero a mí me llama muchísimo la atención la poca reacción que hay en el pueblo como pueblo dominicano. O sea, uno esperaría una reacción más militante, más nacionalista, más caliente. No, hay reacción y hay sentimiento. Entonces, uno se va un poquito más atrás
y uno se da cuenta que hay una desmovilización política del pueblo dominicano, que eso es parte del proceso político que nosotros hemos vivido. Claro. Hay una gran suspicacia con los partidos políticos, con los políticos, la gente no cree, no confía, y entonces lo que hace es que la gente se reserva, y eso no es bueno. Desafortunadamente eso es lo que tenemos. Nosotros, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros en cada momento estamos pidiendo acciones del gobierno, nos damos cuenta que el gobierno no va a actuar, por lo menos no en la dirección deseada, porque es que el gobierno es parte de este entramado. Entonces, al ser parte de este entramado, uno está diciendo, no, entonces el gobierno lo que tiene es que aplicar la ley de migración. No, eso no va a suceder. Entonces, si no lo hace el gobierno, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo no voy a decir que lo va a hacer un pueblo en armas, porque no, ¿verdad? A lo mejor no es un pueblo en armas, pero sí tiene que ser un pueblo organizado políticamente que imponga el imperio de la ley, porque el gobierno no lo va a hacer. Entonces, nosotros tenemos, y ahí es donde viene el espacio de indefinición. ¿Cómo? Probablemente no sea mediante los partidos políticos, por lo mismo que estoy diciendo, que están desprestigiados. Entonces, tienen que surgir nuevas organizaciones patrióticas, nuevas organizaciones que estén vinculadas a una actividad dentro de la sociedad, pero siempre con un sentido de nación. Eso tiene que surgir, porque la solución no va a surgir del gobierno ni del sistema de político partidario que nosotros tenemos hasta ahora. Para nada. Así es, Osvaldo. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con el desarrollo de su programa Encuentro con la Soberanía. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con nuestro programa de hoy, sábado. Y como decía Osvaldo hace un momentito, que es importante y necesario que surjan muchos movimientos patriotas, nacionalistas, pero algo que tú mencionaste ahorita, Osvaldo, en relación a que el pueblo no se ha lanzado, más bien yo creo que sí el pueblo está dispuesto, y hemos visto, la prueba estuvo en Moca primero con el caso de Ahuilda Almonte, que no se hizo una masacre ahí porque fueron muchos miembros de diferentes grupos patrióticos a apoyarla, y vimos el caso de Pedernales, que la gente se lanzó a la calle y que no surgió una desgracia porque los movimientos patriotas, ellos hemos estado apoyando, informándole de que hay que tener mucho cuidado, que no vayan a ceder a los chantajes y realmente a caer en el terreno en que los quieren llevar para que haya una masacre y así poder, justificar una intervención. Pero o una acción. ahí quisiera yo decir algo, Raquel. Mira, en más de una ocasión, a veces los dominicanos, y sobre todo en el fragor de la ofensa, cuando hay un crimen en contra de un... Entonces, en ese calentón muchas veces se quieren plantear que nosotros tenemos más fuerza, porque nosotros tenemos más desarrollo que... Pero el pleito no es con los haitianos. Los haitianos tienen un Big Brother, ¿me entiendes? Entonces, claro, ¿qué pasa? En la concepción del proceso de fusión, pues los haitianos, los fruteros, ellos lo que son peones. De la misma manera como son peones en la agricultura y son peones en la construcción, ellos son peones en este proceso. Eso no significa que en su momento no vayan a tomar partido y no sean peligrosos, pero son fundamentalmente peones. Entonces, ¿qué pasa? Los medios están capturados por los fusionistas, los medios de comunicación locales y los medios internacionales, de tal manera de que en el país, por ejemplo, se saltan con un artículo o con un video, lo que sea, pero no le dan a los nacionalistas derecho a réplica. No, sino que simplemente lo que queda es esa visión. Entonces, la idea de fondo podría ser crear algún tipo de confrontación que termine en vías de hecho y que esas vías de hecho justifiquen la intervención de una fuerza multinacional que imponga la paz, entre comillas, ¿verdad? Y la paz lo que va a resultar es en hacer que los hermanitos
se den la mano. Convivan en paz. Convivan en paz, pero en un único país. Porque, sin fronteras. Exacto. Correctamente, porque los Pero hermanitos lo que están es peleando por el único juguete. Entonces, como solamente hay un juguete, y eso pasa en cualquier familia, ¿no? Solamente hay una bicicleta y los dos hermanitos están peleando por la bicicleta. Entonces tiene que venir el papá y decir, no, espérense. Hay una sola bicicleta. Primero la usa uno Y después la usa otro. Entonces va a venir esa fuerza a decir, no, solamente hay un país. Ustedes tenemos que ponernos de acuerdo. Y para eso entonces yo vengo como papá y nosotros no tenemos la fuerza militar, porque hay alguna gente Para que se enfrentar enciende eso. Sí. y piensa, no, si vamos a la guerra, yo estoy dispuesto. Señor, uno tiene que ser no solamente valiente, sino inteligente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿cuál guerra? ¿La guerra con quién va a ser? Claro. O pensamos que la guerra va a ser contra una turba de haitianos. No, esa no es la guerra que se está planteando. Así es, Osvaldo. Tú Sí. mencionas del jueguito. En este caso, la República Dominicana ni es un jueguito. Y aparte de eso, nos ha costado mucho sacrificio, Sí, mucha sangre. Raquel, pero eso en el contexto internacional no importa. ¿Me entiendes? No importa. Cuando hay intereses que son de geopolítica y son de imperios, eso resulta un romance. Eso es un romance local. Sí, pero- O sea, realmente lo que quieren es imponer una solución a un problema que a ellos le está costando y ellos quieren trasladar ese costo para este lado porque a ellos eso simplemente no le cuesta nada, no le interesa. Mira, eso yo lo voy a poner en un ejemplo que quizás no sea tan agradable. El hombre maltratador y la mujer maltratadora. Mientras el hombre está maltratando a la mujer, tenemos al hombre Maltratada. preso, tenemos a la mujer dando querellas, tenemos a un grupo de policías buscando. Pero cuando el hombre va y pone la querella porque la mujer lo está maltratando, se le ríen en la cara y no le toman la denuncia. Exactamente. Exactamente. Señores, y hay sin embargo, dentro de los temas que teníamos hoy, algunos temas que es necesario poner en relieve, y es el sermón de las 7 palabras de la Iglesia Católica que se realizó en contra de los nacionalistas, a los que se acusa copiosamente de odio y de otros horrores contra los inmigrantes haitianos. El editorial del Listín Diario contra esa manipulación. Quiero escuchar la reacción de ustedes a propósito de una iglesia que ha abandonado la defensa de la nación y que se ha aliado a los partidos de destrucción de la soberanía nacional. ¿Ustedes qué pueden decirnos de esta situación en donde realmente para nosotros no es nada nuevo porque tenemos ahí a don Osoria, sí, Imagínate. que es pro haitiano, quien ha trabajado con pastorales haitianas? Que manejaba también iglesias haitianas con el padre Harley, ¿verdad? Sí. Y que eso es un expediente muy conocido, nacional e internacional, en descrédito, con su campaña de descrédito en contra de la República Dominicana. Sí, a propósito en las redes, en Facebook, en esta semana salió, estuvo Castillo Pantaleón, Robert Cabral, también me entrevistaron a mí en un programa que fue de Telemicro. Realmente ha tenido mucha acogida a nivel nacional, lo han puesto, Sí, muchas personas se lo han pronunciaron. reconocido, exacto. A mí me causa hasta un poquito de, que todavía a esta fecha se haga una idealización del trabajo como recurso productivo y de la pobreza. Eso viene desde los tiempos de la vieja izquierda marxista, ¿no? O sea, cualquier persona que haya leído a Marx se da cuenta de que Marx hace una idealización del obrero. El obrero es lo mejor, el obrero es una persona que tiene tiene un corazón muy grande y es muy solidario y es una persona que quiere el bien para la humanidad y todo lo hace ¿verdad? por esa intención que tiene. El Colectiva. capitalista es lo contrario. El capitalista es una persona que es avaro y es explotador y eso no resiste absolutamente ningún análisis. Para ponerlo menos, lo primero es que cuando un pobre sale de pobre y se engancha rico, como por ejemplo los peloteros, esa gente, lo menos que quiere acordarse es de cuando él era pobre. Pero ese no es propiamente el tema. En el sistema en que nosotros vivimos, realmente usted puede idealizar todo lo que quiera el trabajo, pero es un sistema de capital, es un sistema de innovación. Por eso esa misma gente hace una idealización del trabajo, pero usando una laptop Apple y usando un internet de alta velocidad, 4G.
Sí, pero lo hace para idealizar el trabajo. ¿me Bajo aire entiendes? acondicionado. Entonces, si él siente, no, y además cobrando en dólares, porque entonces otra cosa, critican a los dominicanos, por ejemplo, que se resisten a importar la cultura haitiana. ¿Sí? Pero ustedes no se quejan de, por ejemplo, de alguna gente que celebra el Thanksgiving, ¿verdad? Pero ellos tampoco critican el sistema financiero americano. Y cuando ellos le pagan en dólar y que ellos depositan en Nueva York, esa parte de la cultura americana, esa está bien. Entonces, ¿qué sucede? En este sistema en que nosotros vivimos, y en cualquier sistema, porque no existe gratuidad, está bien que uno se conduela y que uno quiera colaborar, pero uno tiene que hacer una aportación concreta. Entonces, ¿cuál es la aportación concreta de la iglesia en beneficio de los haitianos? Esa es la pregunta. Pero no me hablen de intenciones, háblenme de moneda, dinero. O sea, de lo que la iglesia tiene como patrimonio, de lo que la iglesia tiene capacidad de generar como ingreso, de la iglesia que puede hacer como negocio en favor del pueblo haitiano, que hagan esa donación, esa gran donación. Porque hay gente, y entre ellos grandes contingentes en la República Dominicana, que ya están haciendo un enorme sacrificio por los haitianos. Pero usted no se puede quitar, ya usted, de lo que usted tiene, se quitó, de los 3 panes que tenía, ya se quitó uno para dárselos a los haitianos, pero eso no es lo que quieren, es que quitarte los 3 panes. Entonces, hay algo que hay que ver un poco a futuro. Si la República Dominicana, a final de cuentas, no se resiste a ese proceso, vamos a destruir los atisbos de desarrollo que tenemos. Porque nosotros no tenemos un desarrollo, pero tenemos ciertas cositas. Esas cositas que nos hacen la vida llevadera van a desaparecer y nosotros nos vamos a parecer a Haití. Entonces hay mucha gente que también hace una idealización de Haití, pero no viven en Haití. Entonces hay que ir a ver qué es aquello, para entonces darse cuenta de decir, esto es lo que nosotros queremos. Esa es una invitación que yo le haría, no a los fusionistas, porque los fusionistas están pagados para eso. Para alguna gente que no tiene el criterio muy claro de qué se trata y están pensando de que en la eventual confrontación de estas dos culturas todo se va a resolver bien de alguna manera. Mira, Osvaldo, ahora que tú mencionas eso, casualmente, la mitad, por ser conservadora, de los diplomáticos que tienen la campaña, de los diplomáticos haitianos que tienen la campaña en contra de República Dominicana, viven aquí en República Dominicana. Viven aquí en República Dominicana. Pero claro, bueno, porque algo tiene este país. Ahora, una pregunta, Osvaldo. Ciertamente la fusión tiende a unificar los dos países y a derribar las fronteras. Pero tú crees, conociendo como conocemos la sociedad haitiana, ¿tú crees que ese movimiento de derribar la frontera también va a ser de oriente a occidente? O sea, ¿tú crees que los dominicanos vamos a poder ir a Haití a hacer lo que nos dé la gana, como hacen ellos aquí? No, lo que pasa, Camelia, es que mira, las migraciones, cuando tú ves hasta las hormigas, tú las ves caminando en fila, ¿verdad? Y siempre las migraciones van de donde hay menos a donde hay más. O sea, tú nunca vas a ver una fila de botes americanos yendo para Cuba. Tú ves una fila de balsa cubana yendo para Estados Unidos. Entonces, ¿Haití a buscar qué? O sea, bueno, entonces tú dices, no, porque ese es otro mito. O sea, a ti eso es como cuando tú haces un negocio y te venden un desierto. No, pero mira, yo tengo un desierto. Podemos juntar tu tierra en el Cibao con el desierto mío y vamos a hacer una gran finca. Bueno, que yo no quiero juntarme contigo. O sea, tú lo que me estás poniendo es en el negocio, tú lo que me estás poniendo es un desierto. Con entonces, terreno árido del sur. Entonces, no, pero que vamos a hacer un país y ustedes pueden ir de aquel, pero a ir a aquel lado a buscar qué, si ahí no hay nada. Bueno, pero perfecto, no hay gran cosa que buscar allá. Pero hay gente que ha intentado ir y que ha ido y no le ha ido bien. Y, por ejemplo, la gente que tiene que vivir allá porque tiene negocios o tiene parientes, por muchas circunstancias, sucede que recibe agresiones que aquí no se dicen. Por ejemplo, cuando cayó Baby Doc, oye, estamos hablando de los lejanos 80, las turbas salieron a agredir dominicanos. Sí, señor. Salieron a agredir dominicanos y no solamente eso,
le tiraron piedras, creo que fue a uno de los vehículos de la Embajada Dominicana en Haití. Pero señores, pero... Óyeme, perdón, los muchachos que hace varios meses, por equivocación, desembarcaron en Haití, se iban ilegales para Miami o para Puerto Rico, no sé, y tuvieron la desgracia de caer en Haití. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó? O sea, ni siquiera ellos querían quedarse en Haití. Sencillamente se les reclamó a Haití que mandar esos presos para acá. ¿Y qué pasó? Que los haitianos intentaron negociar con eso y los tenían comiendo excrementos en la cárcel. Y eso no es mentira, ellos lo dijeron. Y eso se filmó. Exacto, eso es correcto. Y le intentaron cobrar un dinero largo. Lo que pasa las autoridades de allá. Las autoridades. Y esto, Raquel, y dame estos 30 segundos. Mira, cuando esto hay que hacer un símil, como cuando viene una plaga de langostas y rodea una población vegetal. O sea, primero se van comiendo el borde, pero después vas penetrando. O sea, siempre que hay una invasión, del tipo que sea, eso se va hasta en biología, siempre se atacan primero las partes más débiles. Las partes más débiles son los espacios públicos. Pero eso no se detiene ahí, porque es que cuando usted tiene millones de langostas y lo que usted tiene es un prado, o sea, eso va a seguir, van a seguir hacia adelante porque no da. Además, se come un día, no se come un solo día, hay que comer todos los días. Entonces, luego van a seguir más áreas públicas, porque por la condición de ser pública, son más difíciles de defender, porque el ciudadano de a pie no siente que es propietario de eso, porque eso es un bien público y se supone que es el gobierno, bla, bla, bla. Sabemos ese proceso. Así es. Pero tampoco va a detenerse ahí. Después va a venir el conflicto con la propiedad privada. Así es. Entonces, cuando venga el conflicto con la propiedad privada, va a venir el gran conflicto, porque ahí todo mundo tiene alguna propiedad privada. Entonces, cuando el hambre, cuando usted al ciudadano de la calle le digan que el hambre haitiana se va a saciar con el motor que le robaron, esa no le va a gustar. Así es, Osvaldo, Sí. Camila y Brillán. Esa no le va a gustar. Sí, y entramos en riesgo de ser contagiados por la epidemia de la difteria. Y esto constituye una amenaza importante al turismo, a la inversión y a la imagen del país. ¿Ustedes qué piensan al respecto y de una supuesta demanda que hay por ahí hacia República Dominicana? Incoándose una supuesta demanda por la supuesta negligencia que hubo con el fallecimiento de este niño de nacionalidad haitiana que vino al país enfermo, que me perdonen las ONG, que me perdonen Matías, pero a traer la difteria a República Dominicana, que es una lástima, ¿verdad? Nadie quiere que se muera ese niño, pero señores, es lo que está pasando. Nos están importando todas esas enfermedades que teníamos ya erradicadas en la República Dominicana. Pero peor aún, es esta barbarie de que se pueda incoar una demanda en contra del Estado Dominicano, en contra de ese centro hospitalario, pero por Dios. Y nosotros aquí nos vamos a demandar porque eso no por todas esas enfermedades que por están traer llegando a la República. Bueno, ahí están los abogados nuestros, a lo mejor quieran hacer algo al respecto, porque señores, ¿no? Así es, amigos televidentes. Nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros, se va a adicionar a este equipo el historiador Manuel Núñez. Así es que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes con la parte final de nuestro programa Encuentro con la Soberanía, recordándole que este es nuestro último programa en Teleimpacto, pero los siguientes los estaremos subiendo a YouTube, o sea, solamente cambiaremos de escenario, pero nosotros, los actores, los informantes, ¿verdad? Les estaremos haciendo llegar las informaciones reales ya vía YouTube, por Facebook, Twitter, Instagram y por todas las redes
posibles. Y que cualquiera que quiera más información al respecto nos puede escribir a nuestro correo encuentroconlasoberaniatv@gmail.com e ir directamente a nuestro canal de YouTube, que ahí van a estar todas las informaciones. Sí, también se pueden comunicar con Priyanka en el WhatsApp 849-243-6892. Les recordamos que tenemos los calendarios patrióticos, los primeros a la venta, 500 pesos. Se pueden comunicar conmigo directamente en el 809-264-1863 y en el 829-835-3833. Y bien, amigos televidentes, ya tenemos nosotros en la mesa especial a los dos hombres, los dos invitados de este programa. De este programa, sí, tenemos a nuestro invitado Manuel Núñez y al economista que ya estuvo con nosotros desde el principio, a Osvaldo Montalvo. Vamos a comenzar, bueno, con Manuel. Bienvenido, Manuel, a tu programa. Cumplimos 2 años de nuestro programa y en este proyecto, ¿cuáles son las motivaciones y cuál fue el objetivo realmente de este programa? Bueno, el objetivo era esencialmente darle una respuesta a una serie de cosas que estaban ocurriendo en el país, tratar de defender la autodeterminación del pueblo dominicano, que como nunca ha estado en peligro. Digamos que estamos en una situación muy especial porque todas las circunstancias concurren a que la República Dominicana pierda el estatus obtenido en 1844. Hay una situación de carácter demográfico. Haití tiene, según su geógrafo George Anglade, unos 14 millones de personas. La República Dominicana tiene ya 12 millones de personas. Estamos hablando de una proporción demográfica extraordinaria en la isla de Santo Domingo, superior a toda la proporción demográfica que se verifica en el resto del continente. En América del Sur, la densidad poblacional son 22 habitantes por kilómetro cuadrado. En América Central es de 89 habitantes por kilómetro cuadrado. En México, que es un país considerado superpoblado, es de 60 habitantes por kilómetro cuadrado. En los Estados Unidos son 34 habitantes por kilómetro cuadrado. En Canadá son 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en Haití son 390 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en la República Dominicana estamos hablando de 198 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, el potencial de conflicto, nada más en la situación demográfica, en una isla con pocos recursos, en un Haití devastado, que ha sido deforestado, que está siendo deforestado a un ritmo de un 4% por los propios haitianos, porque Haití el 98% de su consumo energético lo hace de carbón vegetal, ha destruido el bosque de su país y está destruyendo el bosque de la República Dominicana para alimentar sus cocinas. Al mismo tiempo está el hecho de que ese país, los 3 factores del Estado haitiano, el factor territorial, el territorio está devastado, digamos, sin riqueza apreciable, sin posibilidades de levantarse en la situación en que viven, sin posibilidad de producir alimentos para su población. Es el país más pobre del continente, es un país sin recursos y que forma parte de aquellos países subdesarrollados que no tienen posibilidad de llegar al desarrollo. Pues este mismo país tiene a su vez, en el aspecto de su población, la población, que es el segundo elemento del Estado, no puede transformarse en un factor de riqueza, porque es una población un 65% iletrada. En términos generales, es una población sin empleo, es una población zarandeada por las enfermedades, tiene liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores. Es un país insalubre, que no recoge las excretas, es un Estado que no funciona, que no tiene escuela, que no tiene salud pública, que no tiene seguridad para su población, que no tiene infraestructuras apreciables. En medio de todo ese tipo de situaciones ya de por sí calamitosas, tampoco hay un polo de autoridad en ese Estado. Ha estado bajo una intervención extranjera durante 15 años sin lograr ningún progreso apreciable, y ante ese descalabro del único Estado fallido del continente, la República Dominicana parece mirar para otro lado y no se defiende de las consecuencias devastadoras que está teniendo en nuestro país la situación importada de
el desastre haitiano. Así es, Manuel Núñez. Antes de que tú continúes con este desglose de lo que hemos vivido estos 2 años en este programa, no podemos dejar de mencionar que en este mes, entrado ya esta semana, se cumplió 213 años del degüello de Moca. Es algo que en la historia se ha querido quitar de nuestros libros, pero sí están en YouTube, lo pueden encontrar. Que fue un gran genocidio, mucho, mucho peor que lo que pasó en el 37. Sí, claro está, que como quiera que sea una pérdida de vida, no una tiene muerte, comparación. Sí, pero no tiene comparación. Entonces, ¿qué tú podrías decir acerca de no solamente el degüello de Moca, lo que pasó, que fueron masacrados muchos niños en una iglesia, más de 40 niños y mujeres embarazadas? Cientos de mujeres, exacto. niñas y niños Entonces, que fueron llevados hacia Haití. Juntamente con eso que se ha querido quitar de nuestra historia, ¿cómo le llamaríamos a este genocidio que está pasando en la actualidad lentamente, pero que se están masacrando, mutilando, violando dominicanos por parte de haitianos ilegales? Mira, yo creo que el degüello de Moca fue el primer acto de limpieza étnica, que no fue ni en Bosnia ni en Herzegovina, sino fue en América, que hubo en América, porque el degüello de Moca y Santiago, que fue obedeciendo a un principio que estaba ya en la propia constitución haitiana, porque el constituyente haitiano, Boisgon Tonnerre, dice que para constituir el Estado, el Imperio de Haití, se llamó el Imperio de Haití en aquel punto y hora, era necesario la piel de un blanco como pergamino, la sangre de un blanco como tinta, el cráneo de un blanco como escritorio y como pluma una bayoneta. Ese fue el credo con el cual se inició ese Estado, que fue un Estado que se construyó bajo el odio racial. Y ese odio racial se perpetuó en ese país hasta 1920 en forma jurídica, cuando Roosevelt le permitió por vez primera a los blancos, a la gente que no era negra, que pudiera ser propietaria de algo en Haití. Por eso no llegaba a ese país inversión extranjera, porque no podían ser propietarios de nada. Y naturalmente ese odio racial, que es una forma interesante, porque la República Dominicana se ha construido como un país multirracial, sin odio. El propio padre de la patria habló de la unidad de las razas, mientras que Haití se ha construido en base al odio, al exclusivismo negro, al odio racial, y a tratar de utilizar ese propio odio como victimismo en contra de los que somos víctimas justamente de ese odio, que han sido los dominicanos, porque los dominicanos han sido los sacrificados por el desastre haitiano. Pues bien, los haitianos durante toda su historia han tenido episodios semejantes. Lo tuvieron durante la etapa de su república, de su imperio, durante la etapa de invasión en República Dominicana, como fue en ese año, invasión en la parte dominicana de la isla, y después también en el siglo XX, en la última gran matanza, fue la matanza de 1957, cuando Duvalier ordenó el degüello de los mulatos. Y en esa matanza, que fue reseñada por el padre del poeta Jacques Biot-Renaud, Alfred Biot, en un libro muy, muy interesante, que debería ser el libro de cabecera de muchos dominicanos, que se llama Sangre nada más que sangre, en el cual el padre de Jacques Biot cuenta toda la orgía de sangre que encabezó el régimen negrista de François Duvalier, que era el régimen, digamos, guiado por sus dos maestros, que fueron Jean Preiss-Mart y Loribert Denis. Es decir, y estaba también presente en Haití ese mismo tema cuando Aristide ordenó el uso del collar de fuego, del perle brun, como lo llamaron allí, que lo hizo también basándose en ese odio racial. Es decir, nosotros no podemos ignorar ese aspecto, porque la República Dominicana no solamente está importando el desastre haitiano, está destruyendo sus escuelas, está destruyendo los empleos de su gente, los empleos de sus agricultores y de sus trabajadores, está destruyendo la paz social, está destruyendo el turismo, importando enfermedades que pueden hacer caer por tierra y naufragar los 4 enclaves turísticos fundamentales del Caribe que los tiene la República Dominicana, sino además que la República Dominicana puede estar destruyendo la paz social, la paz cívica y la vida social, porque estos odios
están siendo también el motor con el cual se está atacando a la República Dominicana, sembrando estereotipos internacionales, acusándonos de país racista para luego apropiarse del territorio dominicano y aplicar lo que han sido sus hábitos ancestrales. Así es, Manuel y Osvaldo. Osvaldo, ahora que Manuel menciona lo de apropiarse, lo de paz, fraude, odio y chantaje, pues aquí cabe realmente mencionar a la haitiana que ha usado documentos de dominicanos, porque no porque lo diga yo, sino porque ya de eso ha hablado la persona que estaba encargada anteriormente en la Junta Central Electoral, de cómo ella obtuvo fraudulentamente esos documentos, la Belique, y las acciones de Matías Bosch, hablando de chantaje, de odio y de fraude. ¿Qué tú puedes decirnos, Osvaldo, en relación a estos dos personajes que la vemos muy calladita y es porque algo se traía en manos en relación a la sentencia 168 y la 169? Hablar de Matías Bosch, tú sí me has hecho una pregunta difícil e inesperada. ¿Qué se me puede a mí ocurrir? O sea, el otro día a mí me mandó un amigo, me mandó un video de ese señor y lo único que yo atiné a responderle es que por favor no me mandara disparate, que yo tenía... Entonces, esa es una persona que obviamente es visible que tiene algún tipo de inestabilidad emocional. Es una persona que está buscando prensa, obviamente, mediante declaraciones completamente destempladas, haciendo afirmaciones que lo mandan a un curso de marxismo básico, de marxismo 011, porque obviamente él quiere dárselas de gran revolucionario, pero como gran revolucionario, pues uno no entiende cuáles son sus acciones concretas en favor de un proletariado, en favor, por ejemplo, yo nunca lo he visto defendiendo a él los intereses de los trabajadores dominicanos, o nunca lo he visto, que son muchos, y de los pobres dominicanos. Es una persona que está justificando simplemente una asignación que tiene, y entonces no creo, a pesar de todo el ruido que pueda hacer esa persona, no creo que sea como que haya que dedicarle mucho tiempo. Yo más que eso, yo le preguntaría a Manuel en este caso, mira, hay muchas personas que cuando los nacionalistas hacen su trabajo defendiendo la nación dominicana, lo que pretenden es hacerles creer que defendiendo la nación están defendiendo las acciones de un gobierno particular o de lo que son ciertas situaciones dentro del ámbito político dominicano. Entonces, cuando usted es nacionalista, usted está justificando, por ejemplo, la corrupción, o está justificando el sistema de partido, o usted está justificando el clientelismo, porque entonces es la idea de que los males de la república solamente se pueden resolver eliminando la república, ¿sí? Entonces, ahí también viene la cuestión de cuando los nacionalistas defienden la nación, ¿qué es lo que defienden? Eso es, Raquel, mucho más importante que estar hablando de Matías Bosch. O sea, Manuel, en ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva? Yo creo que lo que estamos defendiendo es el Estado Nacional fundado en 1844, es decir, la independencia de la República Dominicana, la autodeterminación de los dominicanos, porque la República Dominicana se independizó de Haití, ¿no? Y evidentemente ese Estado Nacional pudo crear el derecho a un gobierno propio, el derecho a crear su propia educación, a defender su lengua, a defender sus costumbres, a defender su tradición cultural y religiosa, a defender su derecho a ser, su derecho a ejercer, digamos, el control del territorio, a cultivar su modo de vida, y todo eso, todo ese tipo de logro, que para mí es el más importante de los dominicanos, porque evidentemente si la República Dominicana no existiera, no tuviéramos que hablar ni siquiera de Haití. O sea, si digamos que la República Dominicana es una existencia previa, o sea, elemental, fundamental para poder hablar
de otra cosa. Es decir, entonces esa República Dominicana, que es lo previo, es lo que está en entredicho y es lo que puede perderse, porque la República Dominicana nació con un problema que es un equilibrio. Es un equilibrio de las culturas, es un equilibrio de las poblaciones, es un equilibrio de los territorios. Si se rompe ese equilibrio, desaparece la República Dominicana. Entonces, ese equilibrio está amenazado, y está amenazado en términos demográficos por la expansión haitiana, está amenazado en términos de viabilidad territorial, porque si la República Dominicana continúa siendo el suplidor de energía fósil hacia Haití, pues también va a desaparecer como territorio. Es decir, en el año 66, tanto Haití como República Dominicana tenían un 13% de foresta. La República Dominicana aplicó una política a partir de ese año en que entró el presidente Balaguer de conservación, una política que significó la creación de 24 parques nacionales, 106 zonas protegidas, 22 presas creó el presidente Balaguer, una política de control policial del bosque, ¿no? De prohibición del corte de madera, de importación de madera, para preservar todo lo que eran los bosques dominicanos, y al mismo tiempo de represar los ríos para hacer una política de agua, y al mismo tiempo también de crear los mecanismos de conciencia nacional que fueron el Parque Zoológico, el Parque Botánico, el Museo de Historia Natural y el Acuario Nacional, para que se creara la conciencia de conservación del territorio que hizo posible que la República Dominicana sea hoy un país líder en turismo y que tenga una agricultura importante. Así es. Entonces, todo eso puede desaparecer. Sí, Manuel, antes de que tú continúes, Osvaldo, Priyanka tiene algo importante que mencionar. Bueno, felicitar a todos nuestros periodistas, o por lo menos los que sí hacen un buen trabajo y un trabajo digno, que el jueves fue el día del periodista nacional, del periodismo nacional, el viernes 6 el día del psicólogo, o sea que yo misma me felicito a todos nuestros colegas. Hoy sábado es el Día Internacional de la Salud y el Día Nacional de la Industria, caramba, la industria dominicana que ha sido tan maltratada. Osvaldo, tú que estabas hablando, que Matías no defiende la parte de la industria dominicana. Hoy realmente es un día en que tenemos que velar y tratar de defender. Bueno, el día 2 se celebró el Día Internacional del Autismo, un día que realmente debemos no celebrar solamente el día 2, como yo siempre digo, sino que es un trabajo arduo del año completo, al igual que otras tantas condiciones o síndromes, porque es una condición que ha ido creciendo considerablemente. Hace 10 años, de cada 10,000 personas, uno era diagnosticado con autismo. Hoy, de cada 50 personas, uno es diagnosticado con autismo. Y en República Dominicana, a pesar de que no se tiene estadísticas de la población que tenemos afectada, ha ido en aumento y necesitamos trabajar por políticas públicas, necesitamos trabajar por concientizar a la sociedad en general para saber cómo hacer frente a esta condición. Así es, y amigos televidentes, quiero también agradecerle la hospitalidad a Leslie, la doctora Leslie en Oviedo, Jacqueline Liz desde Estados Unidos, que también está vendiendo también los periódicos que tenemos en la revista, el primer calendario patriótico. También a saludar a Ramón López por la gran labor que ha hecho, que fuimos también al sur, Elías Piña, la gente de Elías Piña, de Pedernales. Y realmente nosotros queremos, dicen que las despedidas son tristes. En este caso, nuestra despedida aquí en Teleimpacto, pues no es nada triste, sino que nosotros de aquí vamos a celebrar, porque así como comenzamos, así terminamos felices, y es muy importante. Bueno, y perdón, Anthony, yo sé que tú nos estás diciendo rapidito, pero tú me vas a tener que dar un minuto adicional. Aparte de darle las gracias a todo el equipo, yo quiero dar unos agradecimientos especiales, y es a 3 personas. Uno de ellos es a Sara, que siempre ha estado disponible Sara para Nival. nosotros, Sara la Nival. encargada de nuestro maquillaje cada Peinado. miércoles.
a Dolores, que siempre está ahí disponible para cada vez que la necesitamos, y a una persona que aunque vivimos de boxeo en boxeo, Anthony, muchísimas gracias por el trabajo arduo que realizas cada miércoles con cada uno de nosotros y todo lo que tienes que aguantar aquí en este escenario. Muchísimas gracias a todo el equipo de Teleimpacto. A los camarógrafos también, nuestro camarógrafo, y a ustedes, amigos televidentes, en llamarlos a todos, sobre todo a los patriotas nacionalistas, que nos mantengamos unidos, porque al fin y al cabo y al final del camino nosotros tenemos que apoyar al candidato que sea, que represente a los dominicanos, que defienda la soberanía. Así es que muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por apoyarnos en todo este tiempo. A ustedes, a todos ustedes, Manuel Núñez, Osvaldo, Priyanka, Camelia, y a ustedes los televidentes. Así es que los esperamos en YouTube y en las redes. Así que pasen todos un feliz resto de este sábado. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.